Estoy parada frente a la puerta de su apartamento con las llaves en la mano, y no puedo respirar. Han pasado 5 meses desde que Martín entró en mi vida, 5 meses desde que este hombre paciente y honesto comenzó a desmantelar las murallas que construí alrededor de mi corazón, y ahora yo misma estoy a punto de destruirlo todo. Porque eso es lo que hago mejor, ¿verdad? Destruir lo que podría hacerme feliz antes de que me destruya a mí primero. Tengo 57 años y pensé que había aprendido algo en estas décadas de soledad autoimpuesta, pero aquí estoy, con una maleta preparada y una mentira ensayada en los labios, lista para huir del único hombre que me ha hecho sentir algo en 15 años. Y lo peor es que sé exactamente por qué lo hago. Porque esta mañana, cuando él dijo esas 3 palabras que yo tanto temía escuchar, mi primer instinto no fue alegría ni alivio, sino pánico absoluto. Porque las últimas veces que alguien me dijo te amo, esas palabras venían envueltas en traición y mentiras, y mi cerebro todavía no distingue entre amor verdadero y veneno disfrazado de dulzura. Pero antes de explicar cómo llegué a este momento patético de autodestrucción, tengo que llevarte 16 años atrás, al día que dividió mi vida en un antes y un después tan violento que todavía puedo sentir la grieta en mi pecho cuando lo recuerdo. Era un martes común de octubre, yo tenía 41 años, llevaba 17 años casada con Roberto, y pensaba que conocía todos los ritmos y secretos de mi matrimonio. Qué ingenua fui, qué estúpidamente ciega. Esa mañana me desperté con dolor de garganta y decidí no ir a trabajar. Roberto ya había salido temprano, como siempre, o eso creí. Tomé un té con miel, volví a la cama, y alrededor del mediodía me sentí lo suficientemente bien como para ducharme y quizás ir a la farmacia. Fue entonces cuando sonó el timbre. Abrí la puerta y encontré a Paula, mi mejor amiga desde la secundaria, la mujer que había sido dama de honor en mi boda, la tía favorita de mis hijos, parada ahí con los ojos rojos e hinchados de llorar. Paula y yo nos habíamos conocido a los 14 años, habíamos compartido absolutamente todo durante más de 2 décadas, nuestros hijos habían crecido juntos, nuestros esposos se llevaban bien, cenábamos juntos cada 15 días sin falta. Ella era lo más cercano a una hermana que yo tenía. Me dijo que necesitaba hablar conmigo sobre algo urgente. La hice pasar, le serví café, me senté frente a ella en la cocina esperando escuchar sobre algún problema con su esposo Javier o con sus hijos, pero no. Las palabras que salieron de su boca me golpearon como un bate de béisbol directo en el estómago. Paula me confesó que había estado teniendo una aventura con Roberto durante 3 años. 3 años completos. Dijo que ya no podía seguir viviendo con esa culpa, que Javier había descubierto todo la noche anterior al encontrar mensajes en su teléfono, que su matrimonio había terminado, y que sentía que yo merecía saber la verdad antes de que alguien más me la contara. Recuerdo que me quedé mirándola sin poder procesar las palabras, como si estuviera hablando en un idioma que yo no entendía. Mi cerebro simplemente se negaba a conectar las palabras Roberto y Paula y 3 años en la misma oración coherente. Le pregunté si era una broma de mal gusto. Me dijo que no. Le pregunté cómo era posible, cuándo, dónde, por qué, y ahí comenzó el inventario de mi propia traición. Empezó 2 años después de que nosotros, las 2 parejas, compráramos juntos esa casa en la playa para vacacionar. ¿Te acuerdas de ese lugar que tanto amábamos? Pues resulta que mientras yo pensaba que íbamos todos juntos a disfrutar del mar y la amistad, Roberto y Paula aprovechaban cada momento a solas para engañarnos a Javier y a mí. Cada viaje que Roberto decía que hacía por trabajo y que yo nunca cuestioné porque confiaba ciegamente en él, Paula también desaparecía con alguna excusa inventada. Cada tarde que ella venía a tomar café conmigo y me aconsejaba sobre mi matrimonio, acababa de estar en la cama con mi esposo. Cada vez que los 4 cenábamos juntos y yo pensaba que afortunada soy de tener estos amigos tan cercanos, ellos 2 compartían miradas cómplices sobre su secreto compartido. Lo que más me destrozó no fue solo la traición sexual, que ya era suficientemente horrible, sino la red completa de mentiras que habían tejido alrededor de mí durante 1000 días consecutivos. Paula sabía exactamente qué decirme para tranquilizarme cuando yo mencionaba que Roberto parecía distante. Ella sabía por qué ella era la razón de esa distancia. Roberto conocía mis inseguridades más profundas porque yo se las confiaba, y luego probablemente las discutía con Paula entre las sábanas de hoteles baratos. Los 2 habían convertido mi vida en un teatro donde yo era la única actriz que no sabía que estaba actuando en una tragedia. Paula lloró mientras me contaba todo esto. Lloró y me pidió perdón una y otra vez. Dijo que nunca había sido su intención enamorarse de Roberto, que simplemente sucedió, que ella me amaba como amiga pero que no podía controlar lo que sentía por él. Y yo me quedé ahí, sentada en mi propia cocina, escuchándola hablar sobre estar enamorada de mi esposo, y sentí como si mi cuerpo entero se hubiera convertido en hielo. No grité, no lloré, no la golpeé aunque quería hacerlo. Solo le pedí muy calmadamente que se fuera de mi casa y no volviera jamás. Ella intentó abrazarme antes de irse y yo retrocedí como si su contacto pudiera quemarme. Tal vez podía. Cuando Paula se fue, me quedé sentada en esa cocina durante horas, viendo cómo la luz del mediodía se convertía en tarde y luego en noche. Ni siquiera lloré al principio, solo estaba en estado de shock,
Mi cerebro pasaba película tras película de los últimos 3 años buscando las señales que debía haber visto. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo pude ser tan ciega? Recordé la vez que llegué a casa más temprano de lo planeado y Paula estaba ahí tomando café con Roberto, ambos actuando completamente normales, y yo pensé qué lindo que se lleven tan bien. Recordé cuando Roberto olió diferente una noche después del trabajo y yo asumí que había cambiado de colonia. Recordé las veces que Paula preguntaba con demasiado interés sobre los planes de Roberto, y yo se los contaba como la tonta que era. Roberto llegó a casa alrededor de las 8 de la noche. Entró silbando, llevaba flores, me besó en la mejilla como hacía siempre. Actuó completamente normal hasta que vio mi cara. Ahí supo que yo sabía. No tuve que decir nada, mi expresión lo dijo todo. Se puso pálido, las flores cayeron al piso, y comenzó a balbucear excusas. Que lo sentía muchísimo, que había sido un error terrible, que nunca había dejado de amarme, que Paula no significaba nada comparado conmigo, todas las frases clichés que dicen los hombres cuando los descubren. Le pregunté una sola cosa, lo único que realmente necesitaba saber en ese momento, si estaba enamorado de ella. Se quedó callado demasiado tiempo, y esa pausa fue más reveladora que cualquier confesión. Dijo que era complicado, que sí sentía algo por Paula pero que su familia era lo más importante, que podíamos superar esto, que iríamos a terapia de pareja, que él terminaría todo con ella inmediatamente. Le dije que quería el divorcio. Esa misma noche. No hubo gritos, no hubo drama, solo una declaración fría y definitiva. Roberto intentó convencerme de que lo reconsiderara durante semanas, pero yo ya había tomado mi decisión. Algo en mí se había roto de una forma que sabía que nunca podría repararse. No era solo que me había engañado, era que había engañado con la persona que yo más confiaba en el mundo después de él. Era que durante 3 años yo había sido la protagonista ignorante de su historia de amor clandestino. Era que cada momento de felicidad que yo recordaba de esos años estaba contaminado ahora con la certeza de su traición. Ya no podía confiar en mis propios recuerdos, en mi propio juicio, en mi capacidad de leer a las personas que supuestamente me amaban. El divorcio fue rápido y limpio porque Roberto se sentía tan culpable que me dio todo lo que pedí sin pelear. Nos dividimos los bienes, establecimos la custodia compartida de nuestros 2 hijos que en ese momento tenían 15 y 12 años, y en menos de 6 meses ya no estábamos casados. Mis hijos estaban devastados, confundidos, enojados conmigo por no darle una segunda oportunidad a su padre. No les conté los detalles de la infidelidad porque no quería destruir la imagen que tenían de Roberto, así que para ellos yo era la villana inflexible que había destruido nuestra familia por orgullo. Eso dolió casi tanto como la traición misma. Paula y Roberto no terminaron juntos, lo cual hubiera sido casi poético en su tragedia. Paula perdió su matrimonio, perdió mi amistad, perdió a Roberto que decidió que no valía la pena dejar su familia por ella después de todo, y se mudó a otra ciudad para empezar de nuevo. Roberto intentó volver conmigo múltiples veces durante los siguientes 2 años, jurando que había sido el peor error de su vida, pero yo ya no sentía nada por él. Ni amor, ni odio, solo una indiferencia fría que creo lo asustaba más que mi rabia habría hecho. Eventualmente se rindió y rehizo su vida con otra mujer, alguien que yo no conocía, gracias a Dios. Y yo me encerré. Esa es la forma más honesta de describirlo. Me encerré emocional, social y románticamente. Seguí trabajando en mi oficina de contabilidad, seguí siendo madre de mis hijos, seguí cumpliendo con todas mis responsabilidades externas, pero cerré completamente la parte de mí que podía conectar con otros seres humanos en un nivel profundo. Rechazaba invitaciones sociales, mantenía conversaciones superficiales con todos, y construí un muro tan alto alrededor de mi corazón que ni yo misma podía ver sobre él. Amigos bien intencionados intentaron presentarme hombres durante los primeros años después del divorcio, y yo rechacé cada intento con firmeza creciente hasta que finalmente dejaron de intentarlo. No fue que nunca me sintiera sola durante esos 15 años. La soledad era mi compañera constante, especialmente en las noches cuando la casa estaba vacía y el silencio se volvía tan denso que podía sentirlo presionando contra mi pecho. Pero había decidido que la soledad era más segura que la vulnerabilidad, que era mejor vivir en este limbo gris de existencia a medias que arriesgarme a sentir otra vez ese dolor que casi me destruye. Me convencí de que no necesitaba el amor romántico para tener una vida completa, que mis hijos, mi trabajo, mis pocos hobbies eran suficientes. Y tal vez lo eran, o tal vez solo me había vuelto tan buena mintiendo que incluso me había convencido a mí misma. Mis hijos crecieron y se fueron de casa. Primero mi hija Camila a los 23 años cuando se casó con su novio de la universidad, y luego mi hijo Sebastián a los 20 cuando consiguió trabajo en otra ciudad. De repente mi casa que había estado llena de vida y ruido durante décadas se volvió un espacio enorme y silencioso donde solo estaba yo y mis pensares. Mis hijos me visitaban regularmente, me llamaban seguido, pero yo podía ver la preocupación en sus ojos cuando me veían. Preocupación porque su madre de 50 y tantos años vivía completamente sola, sin amigos cercanos, sin vida social, sin ningún interés aparente en encontrar compañía. Camila me preguntaba ocasionalmente si había considerado salir con alguien,
y yo cambiaba el tema con tanta habilidad que eventualmente dejó de preguntar. La verdad es que había olvidado cómo ser algo más que funcional. Me había olvidado de cómo reír genuinamente, de cómo disfrutar la compañía de otra persona, de cómo confiar. Me había convertido en una versión de mí misma que apenas reconocía en el espejo, alguien que se movía por la vida haciendo todos los movimientos correctos pero sin realmente vivir. Y lo más triste es que me había convencido de que estaba bien, de que esta era simplemente mi nueva normalidad, de que algunas personas estaban destinadas a vivir solas y yo era una de ellas. Y entonces conocí a Martín, y todo ese castillo de cartas cuidadosamente construido empezó a tambalearse. Fue hace 5 meses, en el lugar más mundano posible, el supermercado un sábado por la tarde. Yo estaba en el pasillo de productos frescos tratando de decidir entre 2 marcas de café cuando escuché una voz detrás de mí diciendo: «Disculpe, ¿podría alcanzarme ese paquete de arroz del estante de arriba?». Me volteé y vi a un hombre de aproximadamente mi edad, tal vez 1 año o 2 mayor, con el cabello gris pero abundante, ojos marrones detrás de lentes con montura delgada, y una sonrisa amable que no llegaba a ser coqueta sino simplemente cálida. Alcancé el paquete de arroz, se lo entregué, él me agradeció, y eso debió haber sido todo. Pero entonces noté que su carrito de compras contenía exactamente 3 artículos: pan, leche y ese paquete de arroz que acababa de darle. No sé qué me impulsó a hablar. Tal vez fue la escasa naturaleza de sus compras que sugería soledad similar a la mía, o tal vez fue simplemente que había algo en su manera de agradecer que sonaba genuinamente amable en lugar de automática. Le pregunté si era nuevo en el vecindario porque no lo había visto antes. Dijo que sí, que se había mudado hacía 3 semanas al edificio a 2 cuadras de ahí. Le pregunté cómo le estaba yendo con la mudanza. Dijo que bien, aunque estaba aprendiendo que mudarse a los 60 años era considerablemente más agotador que mudarse a los 30. Nos reímos, y fue la primera vez en años que mi risa sonó natural en lugar de forzada. Terminamos caminando juntos por el supermercado mientras ambos completábamos nuestras compras, conversando sobre el vecindario, sobre buenos restaurantes cercanos, sobre nada realmente importante. Se presentó como Martín Salazar, arquitecto jubilado que había vendido su casa grande después de que su esposa muriera 2 años atrás y había decidido mudarse a un apartamento más manejable en una parte diferente de la ciudad para empezar fresco. La manera en que mencionó a su esposa fallecida fue simple y sin drama, con una tristeza suave pero sin amargura. Me contó que habían estado casados 32 años, que ella había muerto de cáncer después de una batalla de 2 años, y que los últimos 2 años habían sido de aprender a vivir con su ausencia. Había algo en su honestidad directa que me desarmó completamente. Nos despedimos en el estacionamiento, y pensé que eso sería todo, un encuentro agradable y casual que no llevaría a ninguna parte. Pero 2 días después lo vi en la panadería de la esquina, y 3 días después en el parque donde yo ocasionalmente caminaba por las tardes. No estaba persiguiéndome, el vecindario no era tan grande y compartíamos rutinas similares, pero cada vez que nos encontrábamos, conversábamos un poco más. Él nunca coqueteó conmigo, nunca sugirió nada más allá de conversación amistosa, y tal vez por eso me sentí segura de continuar estos encuentros casuales. No representaba una amenaza, solo era un vecino amable con quien podía intercambiar algunas palabras sobre el clima o las noticias locales. Después de aproximadamente 3 semanas de estos encuentros ocasionales, Martín me preguntó si me gustaría tomar un café con él alguna tarde. Dijo que había encontrado una cafetería nueva cerca del parque que servía un pastel de zanahoria excelente y que sería agradable tener compañía mientras lo probaba. La forma en que lo planteó fue tan casual, tan libre de expectativas, que acepté antes de que mi cerebro pudiera activar todos sus mecanismos de defensa. Esa tarde, sentada frente a él en esa pequeña cafetería con nuestros cafés y nuestros pasteles, tuve la primera conversación verdaderamente significativa que había tenido con alguien en años. Martín me habló de su esposa Claudia, de cómo se habían conocido en la universidad, de los altibajos de su matrimonio largo, de la devastación de verla deteriorarse por el cáncer, de la culpa que sentía por sentirse aliviado cuando finalmente murió porque al menos ya no estaba sufriendo. Me habló de sus 2 hijos adultos que vivían en otras ciudades, de sus 4 nietos que no veía tan seguido como quisiera, de su carrera como arquitecto y los proyectos de los que estaba orgulloso. Y lo más sorprendente es que me preguntó sobre mí, genuinamente interesado, y realmente escuchó mis respuestas. No le conté sobre Roberto y Paula esa primera tarde, solo le dije que era divorciada desde hacía 15 años y que tenía 2 hijos adultos. Pero algo en la manera en que Martín hablaba sobre su vida, sin esconder las partes difíciles pero tampoco revolcándose en autocompasión, me hizo sentir que tal vez podría bajar la guardia solo un poquito. Solo un poquito. Después de ese café, comenzamos a vernos más regularmente. Él me invitaba a caminar por el parque, o a probar un restaurante nuevo, o simplemente a sentarnos en un banco y hablar mientras veíamos pasar a la gente. Y yo decía que sí más seguido de lo que decía que no, aunque cada vez que aceptaba una invitación, una vocecita en mi cabeza me advertía que estaba cometiendo un error. Lo que hacía a Martín diferente de cualquier otro hombre que había conocido en los últimos 15 años era su transparencia absoluta. No jugaba juegos, no mandaba señales mixtas,
no pretendía ser algo que no era. Si quería verme, lo decía directamente. Si algo le molestaba, lo expresaba con calma. Si no sabía la respuesta a algo, admitía su ignorancia sin vergüenza. Era como un libro abierto, y eso era tan desconcertante para mí que al principio pensé que tenía que ser una actuación. Nadie podía ser tan genuino, ¿verdad? Todos escondíamos algo, todos teníamos dobles caras, todos éramos capaces de traición. Eso es lo que Roberto y Paula me habían enseñado. Pero mes tras mes, Martín continuó siendo exactamente quien decía ser. Cuando decía que me llamaría, llamaba. Cuando prometía estar en algún lugar, estaba ahí. Cuando le preguntaba sobre su día, me contaba la verdad, incluso si la verdad era aburrida o lo hacía verse vulnerable. Una vez le pregunté por qué siempre era tan honesto sobre todo, incluso sobre cosas pequeñas que fácilmente podría embellecer o esconder. Me dijo algo que nunca olvidaré: a mi edad, ya no tengo energía para mentiras. La vida es demasiado corta para perder tiempo pretendiendo ser alguien que no soy. O me aceptas como soy, con todas mis fallas y limitaciones, o no me aceptas, pero al menos sabrás exactamente con quién estás tratando. Esa filosofía era tan ajena a la forma en que yo había aprendido a navegar el mundo después de mi divorcio que me dejó sin palabras. Yo había pasado 15 años perfeccionando el arte de las capas de protección, de nunca revelar demasiado, de mantener a todos a distancia segura. Y aquí estaba este hombre diciendo que la honestidad radical era su política predeterminada. Parte de mí quería advertirle que esa vulnerabilidad lo haría un blanco fácil para que lo lastimaran, pero otra parte, una parte que había estado dormida durante mucho tiempo, envidiaba su coraje. Alrededor del tercer mes de conocernos, Martín me preguntó sobre mi divorcio. No de manera entrometida, sino como una pregunta natural en el flujo de nuestra conversación cuando yo mencioné algo sobre mis hijos adolescentes lidiando con la separación de sus padres. Le dije la versión resumida, que mi exesposo había tenido una aventura, que no pudimos superarlo, que nos divorciamos. Martín asintió con comprensión pero no presionó por más detalles, lo cual aprecié. Pero luego hizo una pregunta que nadie más había hecho: ¿y cómo estás tú ahora con todo eso? Quiero decir, han pasado muchos años. ¿Ya lo procesaste? La pregunta me tomó por sorpresa porque la respuesta honesta era no, definitivamente no lo había procesado, solo lo había enterrado bajo capas y capas de distracción y negación. Pero en lugar de admitir eso, me encogí de hombros y dije que estaba bien, que había seguido adelante. Martín me miró con esos ojos marrones sabios y dijo suavemente: no necesitas pretender conmigo, ¿sabes? Si todavía duele, está bien que duela. Algunas traiciones dejan cicatrices permanentes. Y fue la primera vez en 15 años que alguien me dio permiso de no estar bien, de no haber superado completamente algo que casi me destruye. Lloré ese día, ahí en el banco del parque con Martín sentado a mi lado, no diciendo nada, solo pasándome pañuelos de papel y esperando pacientemente hasta que me calmé. Después de eso, algo cambió entre nosotros. Yo comencé a confiar en él de manera incremental, revelando pequeños pedazos de mi historia, de mis miedos, de la persona que había sido antes de que Roberto y Paula voltearan mi mundo al revés. Y Martín recibía cada revelación con la misma calma y aceptación, nunca juzgándome, nunca intentando arreglarme, solo escuchando y validando mis sentimientos. Me habló de su propio proceso de duelo por Claudia, de cómo al principio pensó que nunca podría amar a nadie más, de cómo gradualmente se dio cuenta de que el corazón humano tiene capacidad infinita si estamos dispuestos a arriesgarnos nuevamente. Dijo que Claudia le había hecho prometer en sus últimas semanas que encontraría a alguien más cuando estuviera listo, que no desperdiciara sus años restantes solo porque ella ya no estaba. Para el cuarto mes, nos veíamos casi todos los días. A veces solo para caminar juntos por media hora, otras veces para cenas largas donde conversábamos hasta que el restaurante comenzaba a cerrar. Martín cocinaba para mí en su apartamento, platos sencillos pero deliciosos, y yo cocinaba para él en el mío, redescubriendo el placer de preparar comida para alguien más que solo yo. Conocí a sus hijos cuando vinieron a visitarlo, y aunque fue incómodo al principio porque claramente estaban evaluándome como potencial pareja de su padre viudo, eventualmente relajaron y fueron amables. Martín conoció a mis hijos cuando Camila vino a cenar, y vi la sorpresa y el alivio en su cara al ver que su madre solitaria finalmente tenía a alguien en su vida. Pero a pesar de toda esta cercanía creciente, yo mantenía una parte de mí cerrada. Martín y yo no habíamos definido lo que éramos exactamente. ¿Amigos? ¿Algo más? Él nunca presionó por claridad, nunca intentó besarme o iniciar contacto físico más allá de abrazos casuales de despedida. A veces me preguntaba si tal vez solo me veía como una amiga, una compañera platónica en la soledad de nuestros años dorados. Pero otras veces captaba la forma en que me miraba cuando pensaba que yo no estaba viendo, con una ternura que definitivamente no era solo amistad. Y eso me aterraba más que cualquier otra cosa. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si bajaba completamente la guardia y él se convertía en Roberto número 2? ¿Qué pasaría si toda esta honestidad y transparencia era solo una actuación más sofisticada, y en unos años descubriría que también me había estado engañando? Mi cerebro racional sabía que no todos los hombres eran Roberto,
que Martín había demostrado consistentemente ser diferente, pero el trauma es irracional. El trauma vive en el cuerpo y en los instintos, y mi instinto todavía gritaba peligro cada vez que comenzaba a sentir algo más profundo que amistad casual. Y entonces esta mañana todo llegó a un punto crítico. Martín me había invitado a desayunar en su apartamento, nada inusual, lo habíamos hecho docenas de veces. Hizo panqueques, preparó café, pusimos música suave de fondo. Estábamos hablando sobre un viaje que estaba planeando para visitar a su hijo, y mencioné que sonaba lindo, que tal vez algún día yo también visitaría a Sebastián en su nueva ciudad. Y Martín dijo, con esa manera directa y sin adornos que lo caracteriza, podrías venir conmigo cuando vaya a ver a mis hijos. A ellos les gustas mucho, y así podríamos viajar juntos. Dije que tal vez, lo consideraría. Y él puso su mano sobre la mía en la mesa y dijo, me gustaría mucho eso. Me gusta hacer cosas contigo. Te amo, te amo. 2 palabras simples que cayeron como bombas en la tranquilidad de esa mañana de domingo. No lo dijo de manera dramática, no hubo rodillas en el piso o declaraciones floridas, solo una admisión honesta y directa de sus sentimientos, exactamente de la manera que Martín hace todo. Y mi primera reacción no fue decir que yo también lo amaba, aunque creo que lo hago, sino entrar en pánico absoluto. Mi respiración se aceleró, mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, y me retiré de su contacto como si me hubiera quemado. Vi la confusión en su cara transformarse en preocupación cuando se dio cuenta de que algo estaba muy mal. Balbuceé alguna excusa sobre necesitar irme, sobre recordar algo urgente que tenía que hacer. Martín intentó detenerme, preguntó si había dicho algo malo, si había cruzado alguna línea. Le dije que no, que todo estaba bien, que solo necesitaba espacio. Salí prácticamente corriendo de su apartamento y volví al mío, donde pasé las siguientes 2 horas en espiral de pánico y autorrecriminación. Porque esa fue mi respuesta instintiva ante la declaración de amor de un hombre bueno que me ha tratado con nada más que respeto y honestidad durante 5 meses, huir como si me estuviera amenazando en lugar de ofreciéndome su corazón. Pasé el resto del día convenciéndome de que necesitaba terminar esto antes de que fuera más lejos, antes de que él tuviera el poder de destruirme como Roberto lo hizo. Empaqué una maleta, ensayé un discurso sobre cómo aprecio su amistad pero no estoy lista para algo más, preparé todas mis defensas. Y ahora estoy aquí, parada frente a su puerta con esas llaves que él me había dado hace un mes para que pudiera regar sus plantas cuando viajara, listas para entregar junto con mis excusas y mi cobardía. Pero no puedo hacer que mi mano toque la puerta, porque sé, en lo más profundo de mi ser, que esto no es justicia, no es protección propia, no es sabiduría ganada con la experiencia. Esto es miedo puro, miedo de la peor clase porque está disfrazado de pragmatismo. Estoy a punto de destruir algo genuino y hermoso porque hace 15 años algo falso y feo me destruyó a mí. Estoy a punto de castigar a Martín por los pecados de Roberto. Y más que eso, estoy a punto de condenarme a mí misma a más años de soledad autoimpuesta porque le tengo más miedo al potencial dolor futuro que a la certeza del dolor presente. La puerta se abre antes de que pueda tocarla. Martín está ahí, en jeans y una camisa de franela, con expresión preocupada pero no enojada. Dice, te escuché en el pasillo, sabía que vendrías. Y en su voz hay una resignación suave que me rompe el corazón. Él ya sabe por qué estoy aquí. Él ya ha visto esta huida en mi lenguaje corporal toda la mañana. Él ya me está dejando ir antes de que yo siquiera pronuncie las palabras. Me dice que pase, que al menos tendríamos esta conversación sentados en lugar de parados en el pasillo. Entro a su apartamento que ya se siente tan familiar, con sus libros de arquitectura apilados en las estanterías, sus fotos de sus hijos y nietos en las paredes, la manta tejida que Claudia hizo y que él todavía usa en las noches frías. Me siento en el sofá que ya conoce la forma de mi cuerpo después de tantas tardes de conversación. Él se sienta a mi lado, ni demasiado cerca ni demasiado lejos, respetando mi espacio incluso ahora. Antes de que pueda comenzar mi discurso ensayado, Martín habla. Dice, entiendo que te asusté esta mañana con lo que dije. No fue mi intención presionarte. No necesitas corresponder mis sentimientos. Podemos seguir exactamente como estábamos si eso es lo que necesitas. Y su generosidad, su disposición a retroceder para hacerme sentir cómoda, solo hace que esto sea más difícil. Le digo que no es solo lo que dijo esta mañana, que es todo, que yo no puedo hacer esto, que él merece a alguien que no esté tan rota. Y por primera vez desde que lo conozco, veo frustración real en su cara. Me dice, no me hables de lo que merezco. Soy un hombre de 60 años, he vivido lo suficiente para decidir por mí mismo lo que quiero y no quiero. Y lo que quiero es estar contigo, con todas tus grietas y cicatrices, porque, ¿sabes qué? Yo también estoy agrietado y cicatrizado. Mi esposa murió en mis brazos después de 2 años de agonía. Vi a la mujer que amé durante más de 3 décadas convertirse en una sombra de sí misma. Tuve que tomar la decisión de aumentar su morfina sabiendo que eso aceleraría su muerte. Llevo esa culpa todos los días. Así que no me digas que tú eres la única que tiene heridas. Sus palabras me golpean como agua fría.
He estado tan consumida por mi propio trauma que nunca consideré realmente lo que Martín ha soportado. Perder a un cónyuge a una enfermedad prolongada, verla sufrir, tomar decisiones imposibles sobre su cuidado, es un tipo diferente de trauma, pero trauma al fin. Y sin embargo, él ha encontrado la manera de abrirse nuevamente, de arriesgarse, de decirme que me ama a pesar de saber que el amor puede terminar en pérdida devastadora. Le digo, con voz quebrándose, tengo miedo de que me lastimes como Roberto lo hizo. Y Martín responde, por supuesto que tengo el poder de lastimarte. Ese es el riesgo de amar a alguien. También tienes el poder de lastimarme a mí, pero la alternativa es vivir para siempre en esta burbuja de protección donde nadie puede tocarte, ni para bien ni para mal. Y eso no es vivir, es solo existir. Créeme, pasé 2 años haciendo exactamente eso después de que Claudia murió. Y fue la época más miserable de mi vida, incluso más que el tiempo que pasé viéndola morir. Le pregunto cómo puedo confiar en él cuando mi instinto me dice que todos mienten eventualmente, que todos traicionan si se les da la oportunidad correcta. Y Martín se inclina hacia adelante, me toma las manos, me mira directamente a los ojos y dice, no puedes. No hay garantías en las relaciones humanas. No puedo prometerte que nunca te decepcionaré o que nunca cometeré errores. Pero puedo prometerte que nunca te mentiré intencionalmente, que si algo está mal entre nosotros te lo diré directamente en lugar de esconderme en secretos, y que si alguna vez mis sentimientos cambian, tendrás la honestidad de saberlo inmediatamente. Eso es todo lo que cualquier ser humano puede prometer a otro. Y ahí, en esa respuesta honesta sin promesas imposibles de perfección, encuentro algo que me ancla. Porque tiene razón, nadie puede prometer que nunca nos lastimará. Roberto probablemente no se levantó una mañana decidiendo destruir nuestro matrimonio. Probablemente fueron 1000 pequeñas decisiones que llevaron a esa traición. Pero la diferencia está en la transparencia, en la voluntad de enfrentar problemas directamente en lugar de esconderlos. Y Martín ha demostrado esa transparencia consistentemente durante estos 5 meses de maneras grandes y pequeñas. Le confieso todo lo que he estado sintiendo, no solo esta mañana sino durante meses. Le cuento sobre las noches donde me despierto en pánico pensando que si lo dejo entrar completamente me destrozará. Le cuento sobre cómo cada vez que él es particularmente dulce o atento, una voz en mi cabeza dice que es demasiado bueno para ser verdad. Le cuento sobre cómo he estado saboteando subconscientemente nuestra relación con pequeñas cosas, rechazando invitaciones ocasionalmente sin razón real, manteniendo conversaciones superficiales cuando claramente él quería ir más profundo, evitando temas sobre el futuro. Le cuento que esta maleta que traje hoy no es la primera vez que he considerado huir, que he estado un pie adentro y un pie afuera desde el principio. Martín escucha todo esto sin interrumpir, y cuando termino, hay lágrimas en sus ojos. Dice, gracias por confiarme esto, sé que no fue fácil. Y luego, con la misma honestidad brutal que uso conmigo, pero necesito que entiendas que no puedo hacer esto solo. No puedo ser el único luchando por esta relación mientras tú constantemente buscas la salida. Si vamos a intentar esto, necesito que realmente lo intentes, no con un pie en la puerta lista para huir la primera vez que te asustes. Y si no puedes hacer eso, si el trauma es demasiado grande para superarlo, entonces necesito que me lo digas ahora para que ambos podamos seguir adelante. Es un ultimátum, pero el más gentil y comprensivo que he recibido jamás. No me está amenazando o manipulando, solo está estableciendo un límite razonable sobre lo que puede tolerar emocionalmente. Y me doy cuenta de que he estado tan enfocada en protegerme de ser lastimada nuevamente que no consideré que también lo estaba lastimando a él con mi ambivalencia, manteniéndolo en este limbo donde nunca sabía si yo estaba realmente presente o ya tenía un pie fuera. Le digo que quiero intentarlo, realmente intentarlo, pero que necesito ser honesta sobre el hecho de que voy a tener momentos de pánico, que mis instintos de huida probablemente se activarán nuevamente, que no va a ser un proceso lineal de sanación. Martín dice que lo entiende, que él también tiene sus propios momentos difíciles cuando la gripe por Claudia lo golpea inesperadamente, que las relaciones entre personas de nuestra edad con nuestro equipaje emocional nunca son simples. Dice que lo único que pide es que cuando tenga esos momentos de pánico, hable con él sobre ello en lugar de simplemente desaparecer. Y ahí, en su apartamento con mi maleta ridícula todavía junto a la puerta y mis mejillas mojadas de lágrimas, hago algo que no he hecho en 15 años, elijo ser vulnerable a propósito. Le digo que lo amo también, que probablemente lo he amado durante meses pero estaba demasiado asustada para admitirlo incluso a mí misma. Le digo que él hace que quiera ser valiente nuevamente, que quiera creer que es posible tener algo real y duradero. Le digo que sí, quiero viajar con él para conocer a sus hijos, que quiero presentarlo apropiadamente a los míos como mi pareja no solo como mi amigo, que quiero ver hacia dónde puede ir esto si dejo de sabotearlo. Martín me abraza, y es diferente de todos los abrazos casuales que hemos compartido antes. Este abrazo es un compromiso, una promesa mutua de intentarlo a pesar del miedo. Me besa la frente, luego las mejillas donde las lágrimas han dejado rastros salados, y luego, finalmente, me besa en los labios. Es un beso suave, preguntando en lugar de demandando, y cuando correspondo, siento algo dentro de mí que ha estado congelado durante 15 años comenzar a descongelarse.
no voy a pretender que todo está mágicamente resuelto. Esa noche, cuando vuelvo a mi propio apartamento, tengo momentos de pánico nuevamente. Me pregunto si cometí un error, si le di demasiado poder sobre mí, si terminaré arrepintiéndome de esta vulnerabilidad. Pero esta vez, en lugar de dejar que el pánico me consuma, hago lo que prometí. Le mando un mensaje a Martín diciéndole que estoy teniendo un mal momento pero que no significa que esté huyendo, solo necesito un poco de espacio para procesar. Él responde casi inmediatamente: entiendo. Aquí estoy cuando estés lista. Te amo. Y esas palabras simples me ayudan a respirar nuevamente. Los siguientes días y semanas son un proceso de aprender un nuevo idioma emocional. Aprender a comunicar mi miedo en lugar de actuar sobre él. Aprender a recibir el amor de Martín sin constantemente cuestionar sus motivos. Aprender a confiar no en que nada malo sucederá jamás, sino en que si algo malo sucede, podemos manejarlo juntos. Es trabajo duro, probablemente el trabajo emocional más difícil que he hecho en mi vida, pero también es liberador de maneras que nunca anticipé. Martín cumple sus promesas de transparencia de maneras grandes y pequeñas. Cuando tiene un mal día y no se siente sociable, me lo dice directamente en lugar de inventar excusas. Cuando su hija expresa preocupaciones sobre nuestra relación, ella aparentemente teme que ninguna mujer pueda estar a la altura de su madre fallecida, él me lo cuenta y trabajamos juntos en cómo abordar sus preocupaciones. Cuando nos peleamos por primera vez, sobre algo tonto como dónde comer, y yo inmediatamente entro en modo de pánico pensando que esta es la señal de que todo se está desmoronando, él me recuerda gentilmente que las parejas pelean sobre cosas tontas y eso no significa que la relación esté condenada. Conocer a sus hijos apropiadamente como su pareja es intimidante pero también reconfortante. Son protectores de su padre, lo cual respeto, pero también genuinamente amables conmigo una vez que ven que lo hago feliz. Su hija menor me cuenta sobre cómo Martín estuvo tan perdido después de la muerte de su madre, cómo apenas funcionaba, y cómo es maravilloso ver que ha vuelto a la vida. Dice: no espero que reemplaces a mi madre. Nadie podría hacer eso. Pero me hace feliz saber que mi papá no está solo. Y esas palabras, viniendo de alguien que podría fácilmente resentirme, significan más de lo que ella probablemente sabe. Presentar a Martín apropiadamente a mis hijos es igualmente importante. Camila ya lo conocía casualmente, pero sentarme con ella y Sebastián y decirles: este es el hombre que amo y con quien quiero construir un futuro, es diferente. Sebastián, que siempre ha sido el más protector de sus dos hermanos, le hace a Martín un interrogatorio gentil pero minucioso sobre sus intenciones. Martín responde cada pregunta con honestidad directa, incluso cuando las respuestas son complicadas. Cuando Sebastián pregunta qué pasará con las propiedades y herencias si se casan algún día, una pregunta pragmática pero incómoda, Martín dice que tiene un testamento claro dejando todo a sus propios hijos, como es apropiado, y que esperaría que yo hiciera lo mismo. No está interesado en mi dinero ni en cambiar los legados que hemos construido para nuestros hijos. Solo está interesado en pasar sus años restantes con alguien que lo ame y a quien pueda amar. Después de esa conversación, Sebastián me dice en privado: mamá, creo que es un buen hombre. Y más importante, creo que te hace bien. Te veo más feliz de lo que te he visto desde antes del divorcio. Mereces esto. Y escuchar eso de mi hijo, que vio de primera mano cómo me cerré después de la traición, me hace llorar lágrimas de alivio y gratitud. 6 meses después de conocernos, 9 meses después de que estoy escribiendo esto ahora, Martín y yo hemos encontrado un ritmo que funciona para nosotros. No vivimos juntos, eso sería demasiado rápido para mí todavía, pero pasamos la mayoría de las noches juntos alternando entre nuestros apartamentos. Hemos viajado juntos, conocido las familias extendidas del otro, integrado nuestras vidas de maneras que se sienten orgánicas en lugar de forzadas. Todavía tengo momentos de pánico ocasionales, especialmente cuando las cosas van particularmente bien, porque mi cerebro traumatizado espera que la caída sea proporcional a la altura. Pero cada vez que eso sucede, puedo hablar sobre ello, y Martín me recuerda que el amor no es una montaña rusa sino una llanura donde a veces hay baches pero no caídas en picada. He empezado terapia, algo que debía hacer hace 15 años pero estaba demasiado orgullosa o asustada para buscar. Mi terapeuta me ha ayudado a entender que lo que Roberto y Paula me hicieron no fue solo infidelidad sino abuso emocional sostenido, y que el trauma de ese abuso no desaparece solo porque pasa tiempo. Estoy aprendiendo herramientas para manejar mis triggers, para distinguir entre precaución razonable y paranoia basada en trauma, para reconocer cuando mi cerebro está reviviendo patrones viejos en lugar de respondiendo a realidades presentes. Martín también está en terapia, procesando su duelo por Claudia y la culpa compleja de amar a alguien nuevo. Su terapeuta le ha ayudado a ver que amar nuevamente no es traicionar la memoria de su esposa, que el corazón humano tiene capacidad ilimitada, que Claudia querría que él fuera feliz. Ambos reconocemos que somos personas de mediana edad con bastante equipaje emocional, y que mantener una relación sana a esta edad con nuestras respectivas historias requiere trabajo intencional. Pero estamos dispuestos a hacer ese trabajo porque hemos descubierto que estar juntos vale cada momento incómodo de vulnerabilidad. ¿Es perfecto? No. Él tiene manías que me vuelven loca,
como su insistencia en organizar libros por color en lugar de por autor, por color, ¿quién hace eso? Y yo tengo las mías, como mi necesidad de planear todo con anticipación cuando él prefiere ser espontáneo. Ocasionalmente nos frustramos el uno con el otro. Ocasionalmente necesitamos espacio. Pero hemos aprendido que estos roces normales no son señales de que la relación está condenada, solo señales de que somos dos personas diferentes tratando de compartir una vida. Lo que Roberto y Paula me robaron hace 15 años no fue solo mi matrimonio o mi amistad más cercana, fue mi capacidad de confiar en mi propio juicio. Me hicieron dudar de cada instinto, cada lectura de situaciones, cada creencia sobre las personas que amaba. Me convencieron de que era fundamentalmente una tonta que no podía ver lo obvio. Y ese es probablemente el daño más profundo, esa erosión de la confianza en mí misma. Pero estar con Martín, ver que mis instintos sobre él han sido correctos mes tras mes, está lentamente reconstruyendo esa confianza. No solo en él, sino en mí misma. Hace unas semanas, algo sucedió que me mostró cuánto he crecido. Martín mencionó casualmente que había ido a almorzar con una ex colega, una mujer con quien había trabajado durante años y con quien mantenía amistad. Mi primera reacción instintiva fue pánico, suspición, todas las viejas sensaciones de cuando descubrí a Roberto con Paula. Pero en lugar de acusar o crear un drama, respiré profundo y le pregunté sobre el almuerzo. Me contó todo naturalmente. Habían hablado sobre un proyecto que ella está desarrollando y en el que quería su opinión, habían recordado viejos tiempos en la oficina, habían actualizado sus mutuos conocidos. Nada romántico, nada secreto, solo dos viejos amigos poniéndose al día. Y me di cuenta de que le creí, completamente, porque en 9 meses, Martín nunca me ha dado razón para dudar de él, porque él había mencionado este almuerzo casualmente, no como una confesión forzada sino como parte natural de su día, porque su lenguaje corporal y tono eran completamente relajados, sin las señales de engaño que aprendí a reconocer en Roberto. Y más importante, porque incluso si hubiera algo que sospechar, que no lo hay, Martín ha construido suficiente confianza en nuestra relación que merecía el beneficio de la duda. Esa noche le dije cuál había sido mi primera reacción instintiva y cómo la había manejado, y Martín me agradeció por confiar en él, pero también validó que mi reacción de pánico tenía sentido dada mi historia. Dijo que si alguna vez tenía dudas o preocupaciones, no debía dudar en expresarlas porque la comunicación abierta es lo único que mantiene viva la confianza. Y esa conversación, esa disposición mutua de abordar temas incómodos con honestidad, es lo que hace que esta relación sea diferente de todo lo que experimenté antes. Mis hijos me dicen que estoy diferente ahora, más ligera de alguna manera. Camila comenta que río más fácilmente, que mi humor ha mejorado, que parezco más como la madre que ella recuerda de antes del divorcio. Sebastián dice que está feliz de que finalmente deje que alguien más se preocupe por mí también en lugar de siempre ser la que se preocupa por todos los demás. Y tienen razón. He pasado 15 años en modo de supervivencia, enfocándome solo en funcionar, en cumplir responsabilidades, en no sentir demasiado. Pero con Martín he redescubierto el placer de simplemente vivir, de planear pequeñas aventuras, de tener a alguien con quien compartir las banalidades diarias que hacen la vida interesante. No voy a mentir y decir que nunca pienso en Roberto y Paula ahora. Sus fantasmas ocasionalmente aparecen en momentos inesperados, como cuando veo parejas mayores caminando de la mano y me pregunto si así habrían sido nosotros si él no hubiera destruido todo. O cuando escucho una canción que solía gustarme en aquellos días y recuerdo cómo cada recuerdo feliz quedó contaminado por el conocimiento de su engaño. O cuando Facebook me sugiere amigos mutuos de aquella época y me pregunto qué cuentas les contaron ellos sobre nuestro divorcio, si siquiera saben la verdad completa. Pero la diferencia ahora es que estos pensamientos ya no me paralizan. Puedo reconocerlos, procesarlos, y dejarlos ir sin que consuman mi día entero. El trauma no desaparece completamente, creo, solo aprendemos a vivir junto a él en lugar de permitirle que nos controle. Y tener a Martín a mi lado, con su propia historia de pérdida y trauma que ha aprendido a llevar con gracia, me ha mostrado que es posible construir algo hermoso incluso con piezas rotas. Hace unos días, Martín y yo estábamos sentados en su balcón viendo el atardecer, algo que hemos convertido en ritual cuando el clima lo permite, y me preguntó qué pensaba sobre el futuro. No futuro inmediato sino futuro a largo plazo. Le dije honestamente que no lo sé, que todavía me cuesta pensar mucho más allá del presente porque durante tantos años el presente fue todo lo que podía manejar, pero que me gusta la idea de que hay un futuro con él en él, sea lo que sea que ese futuro traiga. Me dijo que él siente lo mismo, que a su edad entiende que no hay garantías de mañana, que cada día juntos es un regalo y no algo dado por sentado. Mencionó que le gustaría eventualmente, tal vez en 1 año o 2, considerar mudarnos juntos o incluso casarnos si ambos sentimos que es el paso correcto, no como presión sino como expresión de sus intenciones a largo plazo. Y en lugar de entrar en pánico ante esa perspectiva como habría hecho hace 6 meses, sentí una calidez tranquila en mi pecho. Le dije que me gusta esa posibilidad, que me asusta pero en una manera buena, la manera en que las cosas que valen la pena siempre asustan un poco, que necesitaría tiempo para ajustarme a la idea porque durante tanto tiempo me convencí de que nunca volvería a compartir mi vida con alguien de esa manera íntima, pero que sí,
Puedo imaginar un futuro donde despertamos en la misma casa cada mañana, donde nuestros libros están mezclados en los mismos estantes, organizados por autor, no por color, porque eventualmente voy a ganar esa batalla, donde nuestras familias se entrelazan aún más. Y al decir esas palabras en voz alta, algo en mí se asentó. 15 años es mucho tiempo para llevar armadura emocional, pero finalmente estoy lista para quitármela pieza por pieza. No porque el mundo se haya vuelto más seguro, porque no lo ha hecho. No porque ya no pueda ser lastimada, porque absolutamente puedo, sino porque he aprendido que el dolor de una vida vivida a medias, escondida detrás de murallas de protección propia, es en última instancia peor que el riesgo de ser vulnerable con la persona correcta. Roberto y Paula me enseñaron que las personas pueden mentir, engañar y traicionar incluso cuando juran amarte. Esa lección fue devastadora pero también real. Pero Martín me está enseñando que algunas personas son exactamente quienes dicen ser, que la honestidad existe, que el amor después del trauma es posible. Y esa lección, aunque más difícil de aprender porque requiere que baje todas mis defensas, es la que estoy eligiendo creer ahora. ¿Significa esto que voy a olvidar lo que Roberto y Paula hicieron? No. Esas cicatrices están permanentemente grabadas en mi historia personal. ¿Significa que nunca más tendré momentos de duda o miedo? Definitivamente no. El trauma no se cura de esa manera. Pero significa que finalmente estoy eligiendo vivir en lugar de solo sobrevivir, amar en lugar de solo existir, confiar con plena conciencia de que podría ser lastimada pero decidiendo que el riesgo vale la posible recompensa. Tengo 57 años. Mi vida probablemente está más cerca del final que del principio. He desperdiciado 15 de esos años encerrada en una prisión de mi propia creación, una prisión construida con ladrillos de desconfianza y cemento de miedo. Pero los años que me quedan, sean 20 o 30 o con suerte más, no los voy a pasar así. Los voy a pasar con Martín si la vida lo permite, construyendo algo nuevo y auténtico de las ruinas de nuestros respectivos pasados. Porque al final, eso es lo que Roberto y Paula realmente me robaron. Tiempo. 15 años de tiempo que pude haber pasado creciendo, amando, viviendo plenamente. No puedo recuperar ese tiempo, pero puedo negarme a regalarles un día más. Puedo elegir creer que Martín es diferente porque toda la evidencia dice que lo es. Puedo elegir confiar en mi propio juicio que dice que este hombre es bueno y verdadero. Puedo elegir el amor sobre el miedo. Y cuando me acuesto en la noche ahora, ya no me siento sola en esa manera vacía y resignada que fue mi norma durante tanto tiempo. A veces Martín está físicamente ahí a mi lado, su respiración constante un recordatorio de que no estoy navegando la vida completamente sola. Otras veces estoy en mi propio apartamento pero sé que él está a una llamada de distancia, listo para escuchar si necesito hablar o darme espacio si necesito estar sola. Y esa seguridad, ese conocimiento de que alguien está ahí sin exigencias ni condiciones, es algo que pensé que nunca volvería a sentir. Así que sí, fui traicionada por mi esposo y mi mejor amiga hace 16 años. Sí, esa traición casi me destruyó y definitivamente me cambió de formas permanentes. Sí, pasé 15 años juré nunca volver a amar porque el riesgo parecía demasiado grande. Pero entonces apareció Martín, con su honestidad inquebrantable y su paciencia infinita, y lentamente, dolorosamente, maravillosamente, me ayudó a entender que cerrar mi corazón para prevenir dolor también lo cierra para prevenir alegría. Y ahora, después de meses de lucha contra mis propios demonios, después de casi sabotear lo mejor que me ha pasado en décadas, estoy eligiendo mantener mi corazón abierto. Estoy eligiendo confiar. Estoy eligiendo amar. No porque sea fácil o seguro, sino porque finalmente entiendo que esta es la única manera de realmente vivir. Y si Martín me está escuchando ahora, porque le conté que estaba escribiendo esto como forma de procesar todo, quiero que sepa, gracias por no rendirte conmigo cuando me estaba rindiendo conmigo misma. Gracias por ver potencial en alguien tan rota. Y gracias por amarme lo suficiente como para darme espacio para aprender a amarme nuevamente. La vida es demasiado corta para pasarla escondida detrás de murallas. Aprendí eso de la manera más difícil, pero ahora, finalmente, estoy lista para vivir esa verdad. Y si estás leyendo esto, si tú también has sido traicionado y has construido tus propias murallas, quiero que sepas que es posible volver a amar. No será fácil. Probablemente será uno de los trabajos emocionales más difíciles que harás. Pero es posible, y vale la pena, porque al final, Roberto y Paula pueden haberme robado 15 años, pero no van a robarme el resto. El resto es mío, es de Martín, es nuestro para construir algo auténtico de las cenizas de nuestros respectivos pasados. Y eso, finalmente, es suficiente. Si has vivido una traición similar, si has pasado años escondida detrás de murallas de protección, o si finalmente has encontrado el coraje de amar nuevamente después del dolor, me encantaría leer tu historia en los comentarios. Comparte desde qué país nos estás escuchando. Y si esta historia resonó contigo, suscríbete al canal para más relatos de amor, pérdida y segundas oportunidades. Porque todos merecemos una segunda oportunidad en el amor, incluso cuando el miedo nos dice que no.